Continuando con la serie de videos del circuito magnético, vamos a hablar un poquito de cómo analizar un circuito magnético. Entonces, fíjense, en la figura tenemos un circuito magnético compuesto por varias piezas, una sola bobina, está compuesta por 100 vueltas con una corriente de 2 amperios. Tenemos en la estructura central un entrehierro de 0.05 centímetros y las dimensiones correspondientes al núcleo en centímetros. Adicionalmente nos dice que la profundidad del núcleo es de 5 centímetros, es decir, que el grueso de la pieza es de 5 centímetros. Lo primero que tenemos que recordarnos es que tenemos que trabajar en el sistema MKS, o sea que todas las dimensiones hay que pasarlas a metros. Entonces, lo primero que vamos a conversar un poquito es las partes del circuito. Entonces tenemos una estructura de acero magnético, ¿okay? Tenemos un entrehierro o un gap de 0.05 centímetros, y vamos a empezar a identificar las partes del circuito magnético. Entonces tenemos que la estructura que está encerrada o el núcleo de aire que está encerrado dentro del circuito magnético lo vamos a denominar ventana. Entonces, en este caso tenemos dos ventanas, la ventana izquierda y la ventana derecha. Generalmente, los circuitos magnéticos tienen tantos lazos como ventanas tengamos. O sea, para este circuito magnético su representación tiene que ser dado por dos lazos debido a que tengo dos ventanas. Tenemos una fuente de fuerza magnetomotriz, que es la bobina, colocada en la estructura izquierda. Y entonces vamos a llamar a las estructuras horizontales yugos. En este caso, esta figura está compuesta por dos yugos, el yugo superior y el yugo inferior. A las estructuras verticales las vamos a denominar columnas. Entonces, en este caso tenemos una columna izquierda, que es la que embarga o lleva la fuerza magnetomotriz, pues la que se encuentra devanada la bobina del sistema. Tenemos una columna central que presenta un entrehierro y tenemos una columna derecha. Si nos damos cuenta, las secciones transversales de las columnas izquierda y derecha son iguales, pero la estructura central o la columna central tiene un área transversal diferente debido a que su ancho es diferente. Los yugos, en cambio, presentan la misma área transversal. Entonces, vamos a hacer un despiece del circuito magnético en función de la longitud del material y su área. Entonces, fíjense, vamos a señalar con distintos colores cada una de las piezas que componen este circuito magnético, cuáles están en serie porque presentan la misma área y cuáles no. Entonces, fíjense, este circuito magnético lo podemos representar con 8 distancias diferentes, de las cuales las superficies tenemos solamente un cambio de superficie en la columna central. Tanto los yugos como las columnas derecha e izquierda tienen la misma superficie y tenemos un cambio de material en la columna central, pero tenemos un entrehierro que tenemos que considerar el flujo de dispersión. Pues recuerden que este entrehierro era 0.05 centímetros, es decir, 5 milímetros. Okay, entonces tenemos las distintas dimensiones, cuáles pueden ser utilizadas en serie, cuáles son iguales. En este caso, L4 y L5 no se pueden separar, puesto no tengo información para separarlos. Sé que la distancia entre L4 y L5 corresponde a la mitad de esta distancia, los 25 más la mitad de esta distancia, es decir, 25 más 9 son 34, y le debo restar el entrehierro. Entonces tenemos todas las dimensiones colocadas. Entonces de esa manera podemos empezar a calcular las reluctancias. Entonces si hacemos la representación de este circuito mediante reluctancias magnéticas, podemos calcular en función básicamente de 4 reluctancias.
la del entrehierro, que como estamos en una aproximación menos de medio milímetro, podemos utilizar la ampliación de áreas, y las inductancias series que van a representar la ventana izquierda y la ventana derecha, fíjense, L6, L7 y L8 para la ventana derecha, L2, L1 y L3 para la ventana izquierda, y para la columna central L4 y L5, y el cambio de material y la fuente de fuerza magnetomotriz N por I. Entonces tenemos la representación del circuito en reluctancias, donde se observan las fuerzas magnetomotrices producto de cada una de las reluctancias y los dos flujos que corresponden a un flujo principal generado por la fuente de fuerza magnetomotriz, el flujo de la columna central y el flujo de la columna derecha, en donde la sumatoria del flujo de derecha y el flujo central tiene que ser igual al flujo generado por la fuente de fuerza magnetomotriz. Entonces, como lo conversamos, el flujo Φ es igual al flujo central más el flujo derecho. La ecuación de lazo, que la fuerza magnetomotriz de la fuente es igual a F1 más F2 si me voy por el lazo externo, o F1 más F3 más F4 si me voy por el lazo interno. El lazo correspondiente a la columna central y a la ventana derecha, F2 igual a F3 y a F4. Conocido cualquiera de estos valores, podemos aplicar los principios del divisor de flujo o el divisor de fuerza magnetomotriz, cuyos análogos es el divisor de tensión y el divisor de corriente, en función de las reluctancias o en función de las permeanzas, independientemente como lo deseamos calcular. Entonces, de esta forma podemos analizar un circuito magnético. Lo principal es hacer el despiece del circuito magnético en función de los números de yugos y de los números de columna. Debemos estar presente que el circuito magnético va a tener tantos mallas o lazos en función al número de ventanas del circuito magnético, y que las definiciones de reluctancia van a depender o del cambio de material, el cambio de área, básicamente. Entonces, con esto damos por concluido este video de análisis de cómo las técnicas de resolución del circuito magnético, y los invito a ver los siguientes videos donde realizaremos el análisis para materiales con μ constante y μ no lineal. Gracias por su atención.